Listo, el micrófono es suyo, maestro. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Por ahí me gustaría iniciar haciendo una breve precisión. No soy maestra de cuarto grado, soy maestra de educación física, pero sin embargo, siempre he creído que un educador físico puede trabajar tanto afuera como dentro de las aulas. Por eso el motivo del cual yo estoy trabajando con este tipo de herramientas como una alternativa, como un complemento para el desarrollo cognitivo y para el desarrollo integral. Entonces, bueno, dicho lo anterior, yo voy a compartirles una práctica que se llama jugando con los números. Esto pertenece a la categoría de tecnología, estoy en nivel primaria, atiendo de primero a sexto, pero específicamente esta práctica la hice con cuarto grado. Bien. Me gustaría iniciar preguntando si alguien conoce o alguien sabe lo que son las interacciones FED. Si Bien, gusta, les voy a hablar un levantar la poquito mano. de... ¿Alguien conoce las interacciones FED? Ok. Voy a iniciar dándoles un poquito de contexto. Estas interacciones son sitios que proporcionan simulaciones que están encaminadas a lo científico, básicamente a las matemáticas. Se utilizan mucho con el trabajo STEAM. Son gratuitas, son interacciones basadas en investigaciones comprobadas que se pueden descargar, que se pueden utilizar y además se pueden ejecutar aún no teniendo internet. Entonces, esto es excelente. Entonces, de acuerdo a la NEL, se promueve a través del trabajo de estas simulaciones que haya un aprendizaje en colaboración, en ambientes de equidad, en donde todos podemos accesar a ellas para la construcción de nuevos conocimientos y habilidades. Aquí les voy a compartir al término la presentación para dejarles algunos enlaces si alguien tiene ánimo de explorar. Me gustaría iniciar con los retos a los que me enfrenté, que fueron responder a la Agenda 2030 de la UNESCO, básicamente al objetivo número 4, cómo brindar una educación de calidad. La inclusión de las tecnologías para empoderar dentro del aula a los alumnos y a los docentes, las imágenes estereotipadas de las matemáticas son complejas, las matemáticas son difíciles, yo no puedo, no me gustan, tú eres de educación física porque nos estás apoyando con matemáticas. El desarrollo del pensamiento lógico matemático que se da dentro y fuera de las aulas, en todo momento las matemáticas están presentes. Brindar prácticas significativas que los niños realmente al término encontraran un significado, optimizar el tiempo y las estrategias, diversificar los escenarios de aprendizaje y vincular sobre todo con la nueva escuela mexicana. ¿A qué me refiero con esto? Dar espacios donde el niño tiene voz, donde el niño es el protagonista, donde el niño es capaz de aprender, de enseñar y de compartir desde su entorno, desde su contexto, desde su perspectiva y desde su experiencia. El objetivo general de esta práctica es proponer escenarios de aprendizaje a fin de favorecer la reflexión y la autonomía. La práctica estuvo centrada en puro proceso reflexivo y autonomía para que el niño pudiera manejar la aplicación sin conocerla, sin haberla visto antes. Es la manipulación de una simulación que se llama aritmética y está basada en la solución de tablas de multiplicar en el cuadro de Pitágoras. Como objetivos específicos apegados a nuestro programa, pues es comprender el significado de multiplicar dos números y también resolver problemas de multiplicación con números naturales. En el desarrollo, ¿qué pasó? Pues hubo un proceso de análisis y de organización. La práctica fue encaminada para ser vinculada con estrategias de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de un dispositivo móvil como recurso clave en busca de la efectividad de la enseñanza. Sabemos que hoy en día el dispositivo móvil ya es una herramienta que utilizamos para todas nuestras tareas. En todas las casas al menos hay un dispositivo móvil. Y si planteáramos un escenario en donde no hubiese, la práctica se prestaba a compartir el dispositivo.
Actividades de aprendizaje basadas en retos y en situaciones problemáticas a través de la gamificación. Es decir, ¿cuál era el gancho para la práctica? El juego. Definitivamente, cuando tú al niño le hablas de juego, abre su panorama, presta más atención y está atento. Lo interesante de la planificación de esta práctica es que se plantea una secuencia haciendo una sinergia con la nueva escuela mexicana. Es decir, la ruta de enseñanza y aprendizaje que se presenta va detallada paso a paso para lograr los objetivos. No hay oportunidad de fuga. Cada una de las actividades que tú vas haciendo en la planeación, de alguna manera te van llevando al siguiente nivel o al siguiente paso. Esta planeación se las he dejado vinculada por si alguien tiene la curiosidad de ubicar qué fue lo que se fue haciendo en lo que voy a mostrar en las evidencias, ahí está detallado. Otra parte es que hay una hoja tanto para el alumno como para el docente. La hoja del docente está diseñada para que cualquier persona pueda aplicar esta planeación. Es decir, es un recetario, es un formulario, es una guía, es una serie de pasos, es una metodología que te lleva uno a ir sumando estas actividades que fueron diseñadas. Y la hoja del participante es la oportunidad de que él vaya plasmando y evidenciando su proceso de aprendizaje, de lo simple a lo complejo, de acuerdo a su percepción y su análisis. La hoja de actividades, particularmente, ahí como lo muestro en la evidencia del alumno, está estructurada en plantear momentos que favorecen la sistematización. Es decir, la construcción es un proceso que se da. Es dirigido por el docente, armoniza los ambientes y plantea una serie de acciones. En esta diapositiva les organicé la información de la siguiente manera. Son los momentos de toda la sesión. Esta práctica se hizo en 50 minutos, insisto, con la sistematización, pero a la vez flexible, brindando espacios de aprendizaje entre pares, que da apoyo el docente, que se dan apoyo entre ellos, y la clave fue la utilización de la simulación como la herramienta principal. Si bien es cierto, en la hoja de ejercicios hay una guía, la clave es la simulación. Se presenta un contexto, es decir, les decimos qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuál es el propósito, a dónde vamos a llegar y cuál es el objetivo. Primer gancho cognitivo, planteas un reto. Después hay un prelaboratorio, se denomina prelaboratorio porque hay un acercamiento a la problemática. Les empiezas a plantear qué sucede, qué pasaría, cómo lo harías, qué te gustaría, y entonces ahí los ganchas a partir de su interés y de las interrogantes que a ellos les surgen. Si se dan cuenta, el tercer punto es juego libre. Y todo esto es parte de la práctica y de la metodología, pero es informal. El juego libre es darles la oportunidad a explorar. Ahora todos estamos listos, tenemos 5 minutos para explorar. ¿Qué encontramos? ¿Qué vemos? ¿Qué identificamos? Y el juego libre trata de que ellos interactúen con la herramienta. Entre ellos empieza a haber descubrimientos, se dieron cuenta que había niveles, que había retos, se dieron cuenta que había caritas, que había aciertos, que había errores. Juego libre. Para poder engancharlos y que este sea el preámbulo para entrar a la práctica formal. Es decir, en el inicio continuamos con esa parte de descubrimiento y ahora sí recupero sus saberes. ¿Qué sabes? ¿Qué aprendizajes traes? Y posterior, el desarrollo tiene que ver con todas las actividades que ya están planificadas. ¿Para qué? Para cerrar y compartir nuestros hallazgos. ¿Qué descubrimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué se nos dificultó? ¿Qué nos hubiera gustado hacer? ¿Qué cambiaríamos? Etcétera. ¿Cuál fue la relevancia? Estas dos imágenes que les pongo son las imágenes de algunas pantallas de la práctica, de la simulación. Los descubrimientos durante la práctica fueron los siguientes. Uno, te da oportunidad a respetar el ritmo de cada estudiante. Cuando unos iban en la resolución de 2, otros ya terminaban la tabla y pasaban al siguiente nivel. Entonces, cada quien va a su ritmo, no hay presión. 2, el trabajo es individual porque el que descubre después comparte.
Ellos mismos se apoyaban, se guiaban, se compartían, hicieron retos entre ellos mismos. El nivel de conceptualización y habilidades. Hay quienes tienen más dominio de las tablas y hay quienes no tienen dominio, pero tienen la habilidad. ¿Para qué? Para el manejo de la herramienta, la habilidad para descubrir cómo funciona este cuadro de Pitágoras. Promueve la autonomía porque ellos solos, con su dispositivo, tuvieron que avanzar. Era imposible que yo pudiera apoyar uno a uno y acercarme a las mesas. Entonces, tuvieron que tomar, valga la expresión, el toro por los cuernos y picar, como se dice vulgarmente, picar, picar, picar. La resolución de problemas. Cuando ellos descubrieron que al terminar una tabla pasabas a otro nivel, ellos se engancharon aún más. Fueron críticos, desarrollaron su pensamiento crítico, manejaron la frustración a aquellos que no avanzaban, aquellos que no comprendían la dinámica, aquellos que las respuestas no eran acertadas y tenían errores. Ni modo, tuvieron que trabajar con esta parte de la frustración y manejar sus emociones. Y sobre todo, que esta práctica te permite hacer una evaluación permanente. Desde que inicias en lo no formal hasta que cierras en lo formal, hay evidencia de evaluación continua. Se destacan 3 elementos claves. 1, las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el desarrollo durante todo el tiempo es diálogo, es escuchar, es reflexionar, es compartir, es apoyar. 2, ejercicios de metacognición, aprendiendo a aprender. Ellos tuvieron que descubrir cómo manejar la herramienta, cómo solucionar y de los errores aprendieron para que en la siguiente, en su nivel, tuvieran un 100. Ellos aprendieron a pensar. Y la evaluación formativa es el punto clave, que es donde nosotros recolectamos evidencias y decía la maestra ahorita, no nada más cuantitativas, ¿no? Yo creo que la observación para el docente es clave. Todas las evidencias cualitativas fueron una riqueza impresionante. Aquí les coloqué un video, no sé si se pueda reproducir, me dicen ustedes si lo escuchan. No se escucha, maestra. Se ve la imagen, pero no se escucha. Ok. Aquí en esta diapositiva les dejo un fragmentito de video donde aquel que sea curioso quiera entrar a ver parte de la dinámica en cómo cada niño va resolviendo y va verbalizando de forma distinta el mismo ejercicio. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Pues básicamente el aprendizaje lúdico. A pesar de que estuvimos trabajando un saber formal, la realidad es que fue una hora de juego y de diversión. La práctica permite crear ambientes de confianza para reforzar las tablas de multiplicar, que es el caos en tercero, cuarto, quinto y hasta sexto. A través de la simulación nos centramos en el educando mediante actividades lúdicas y el reto cognitivo. Es importante destacar que en una práctica que va de lo simple a lo complejo, se permite que el educando avance a su propio ritmo y explore los diferentes estilos de aprendizaje. Creo que esto es de la riqueza mayor. ¿Por qué? Porque no había presión. No había necesidad de terminar 20, de terminar 30. Hubo quien hizo nada más 10, hubo quien hizo 2 niveles y sobre todo tuvieron la oportunidad de ver, de escuchar y de palpar, de aprender a través de la escritura, de aprender a través de la interacción con la herramienta. Y al haber más canales de aprendizaje, obviamente se cimenta más el aprendizaje dándole un significado. Lo que yo les podría recomendar sería incluir prácticas vinculadas al uso de la tecnología. Sí o sí debemos estar inmersos en la tecnología, en todos los sentidos. La tecnología la utilizamos para comprar en línea, la utilizamos para hacer el autopago en el súper y los niños viven con eso. Entonces, ¿por qué no echar mano
de tantas herramientas gratuitas que hay para favorecer los ambientes y para darles a los niños más oportunidades de aprendizaje. En la fase 3, hablando de los pequeñitos, pues es una forma de introducirlos a este conocimiento formal de la multiplicación. En la fase 4, podríamos hablar que es una excelente opción para el repaso, para reafirmar. En la fase 5 podríamos decir que es una alternativa de evaluación de conocimientos o retos para un puntaje individual, para un rally, para estrategias de verificación, para reforzar en casa. Bien, aquí les comparto algunas de las conclusiones. Responder a una educación integral como nos lo plantea nuestro programa vigente. Al enfrentar al educando ante su propio conocimiento, la oportunidad de superarse a sí mismo, colaborar con otros, que es clave, lidiar con la frustración, que ya lo habíamos comentado, tener aciertos, fracasos, sobre todo darnos la oportunidad como docentes de resolver y no quedarnos atrás por falta de recursos, ser creativos, innovar, ser entusiastas, trabajar en sinergia con la comunidad a favor de la calidad educativa, igualdad y desarrollo integral. Para cerrar, les quiero compartir que además de ser algo para los niños muy atractivo el día del celular en clase, tuve que tener mucho trabajo de comunicación con la maestra de grupo. Tuve que tener mucho trabajo de comunicación con el padre de familia. ¿Para qué? Para que permitiera que el celular fuera al salón, para que el padre de familia pudiera estar pendiente de la aplicación, de lo que revisamos, de lo que bajamos, para que aquellos padres de familia pudieran ponerle 20 pesos de saldo a su celular. Entonces, creo yo que hay más aprendizaje de allá para acá que lo que yo les pude haber dado a los niños. Yo solo les acerqué una herramienta, les creé un contexto y los dejé aprender. Les agradezco mucho. Les comparto ahorita en el chat la presentación por si alguien quiere explorar y quedo a sus órdenes. Muchas felicitaciones, maestra, y muchas gracias por compartirnos su práctica de una forma tan didáctica. Como les dice la maestra, lo voy a poner aquí en el chat por si alguien quiere ingresar a los links, sobre todo de información. Entonces, quisiera invitar al maestro David González para que nos cuente de su práctica. Él viene de Guadalajara, Jalisco, de la Escuela Primaria Urbana 131, sexto grado. Listo, David. Muchas gracias, maestra Marta, primeramente por tu presentación y además por este acompañamiento que nos brindaste como asesora, siempre puesta para resolver nuestras dudas y orientarnos de la mejor manera. Felicitar también a Grupo Loga por la organización de este foro de buenas prácticas que nos permite nutrirnos de las experiencias de distintos docentes a lo largo y ancho del país. Qué honor poderme contar entre ellos. Y bueno, esta práctica se titula Pijamada Literaria de Terror y el uso de herramientas de inteligencia artificial en sexto grado de educación primaria. De esa manera pasamos a la presentación. Esta es básicamente la portada que utilicé con mi grupo de sexto. Siempre con los grupos que tengo suelo asignarles un logo, ¿no? Aquí ponemos nuestro logo de sexto A. Cada ciclo lo cambiamos, le da identidad, ¿no? Al grupo también, y lo ponemos en todas nuestras presentaciones. Este diseño de pijamada literaria de terror surge en la Escuela Primaria Urbana 131, República Mexicana, de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, y pasamos a los recursos utilizados. Básicamente, entre otros muchos, utilizamos dos. Primeramente una Chromebook que fue otorgada por parte del gobierno de Jalisco a los docentes
de educación básica. Se ha ido entregando de manera escalonada. Nosotros afortunadamente fuimos los primeros, los de primaria, en recibir este recurso y fue una herramienta excelente para poder utilizarla en el aula. Y además, otra herramienta que también ha provisto el gobierno de Jalisco es la Red Jalisco, que es una red de internet que hay en todas las escuelas de educación básica. Esta red nos conecta a internet de manera viable, puntual. Desde nuestro salón podíamos estar conectados a ella. En cuanto a las metodologías de trabajo, utilizamos dos. La nueva escuela mexicana, por supuesto, con su nuevo plan de estudios para la educación básica 2022, recién estrenándose, ¿no? Y con todos los pormenores que llevaba. Y además les platico que en Jalisco, el gobierno que entró a la vez junto con el gobierno federal, en diciembre del 2018, ya para el año 2019, estaban proponiendo algo llamado Recrea, que es un proyecto educativo estatal. Este proyecto integra muchísimas cosas, desde la entrega de uniformes, calzado, etcétera, hasta también una propuesta pedagógica. En este sentido, esta propuesta pedagógica integra también dentro de sus distintas áreas algo llamado proyectos integradores. Estos proyectos integradores comienzan en el 2019, 2020, justo coincide con la pandemia y este aislamiento que todos estos recursos generados en proyectos integradores, que brevemente consiste en una guía de una planificación, digamos, que integraba distintas disciplinas, ¿no? Esto a la par de esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, y que fue uno de los primeros contactos que tuvimos los docentes con este tipo de proyectos interdisciplinarios. Tuve el honor de ser invitado a diseñar uno para sexto grado, justamente, y que reconocía ya esta propuesta de trabajo. Entonces, apropiándome de los proyectos integradores, de los recursos que también generan, porque tú como docente puedes integrarte a la página de Recrea y obtener recursos para todo el proyecto del mes. Hay videos, hay hojas didácticas, hay diario del profesor, hay un sinfín de diapositivas, imágenes, recursos digitales que puedes utilizar tanto de manera presencial como a distancia. Entonces, considerando estas dos metodologías de trabajo, pudimos construir y proponer este nuevo proyecto. En aquel momento, mucho de lo que en este primer momento de estos proyectos, en el 2018, perdón, 2019 ya, 2020, fue una incertidumbre, ¿no? De cómo genero un proyecto. Ya avanzando en este 2023, es algo que estoy seguro tenemos más dominado y que por lo tanto pudimos proponer ya cosas diferentes, nuevas, que no vinieran como tal en el plan de estudios. Así que consideramos, primeramente, en este resumen del proyecto, una planificación de los cuentos de terror, ¿no? A propósito también del mes de octubre del año 2023. Entonces, aprovechando las festividades de Halloween, del Día de Muertos, involucramos a los estudiantes en esta mística, ¿no? Que justamente mis diapositivas están enfocadas hacia eso, por eso las verán muy terroríficas. Tenía que ver con el proyecto que utilizamos también para sexto grado, ¿no? Así que si ya de por sí los cuentos de misterio, terror, suspenso les llaman la atención, visitamos nosotros el Panteón de Belén, que es un museo en la ciudad de Guadalajara, cerca del centro histórico de Guadalajara, en donde cuentan muchísimas leyendas de algunos personajes relevantes en la historia. Algunos otros ya son historias, leyendas, fantasías, pero que están ahí. Entonces visitamos ese museo, planificamos los cuentos que ellos querían redactar, más o menos como de qué querían que trataran. Posteriormente vimos herramientas de inteligencia artificial para integrar este tipo de tecnología innovadora ya para el año 2023, y utilizamos dos de ellas, que es ChatGPT
y 2 herramientas que están integradas en Canva. De esa manera pasamos a la creación de los cuentos y posteriormente finalizamos con una pijamada literaria de terror, que ahora les cuento más detalle de todo esto que integró el proyecto. Primeramente nos encontramos con 3 retos, que es el desarrollo de habilidades literarias. Por supuesto que eso es un reto en todo lo largo de la formación académica, ¿no? Para cualquier persona, no precisamente para educación primaria. Posteriormente, la integración de la tecnología, que con los recursos que tenemos ciertamente ya íbamos aventajados, ¿no? Ya tener una laptop específica para el trabajo en el aula y tener conexión a internet ya era una ventaja increíble que no teníamos en años anteriores. Eh, Ahora el reto era integrar esa tecnología a nuestras clases, a nuestro proyecto, a ver que no solamente la tecnología funciona para el ocio, para el entretenimiento, sino que también funciona para espacios académicos. Y posteriormente, la comprensión del uso de la inteligencia artificial. Esta herramienta que llegaba a ser nueva, ¿no? En el año 2023 y que tenía muchas dudas desde yo como docente hasta también los estudiantes. Así que nos pusimos a investigar, nos pusimos a revisar si podíamos integrar estas herramientas en este ámbito académico y de esa forma fue que comenzamos. Así que el objetivo general que nos planteamos fue crear un entorno educativo que estimulara la creatividad, el pensamiento crítico y la integración de conocimientos de literatura e inteligencia artificial. De esa manera, entonces, fuimos avanzando hacia construir los objetivos específicos. El primero, mejorar las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes a través de la exploración y creación de historias de terror. El segundo, introducir a los estudiantes en el concepto de inteligencia artificial, específicamente en su aplicación y específicamente en la creación de textos, imágenes y voces. Y el tercer objetivo específico iba enfocado a desarrollar la competencia digital de los estudiantes al utilizar herramientas como ChatGPT y Canva para la creación de historias y contenido visual. De esa manera, entonces, propusimos esta metodología. El primer paso debía ser una encuesta inicial. ¿Con quiénes estamos? Y si sabemos de qué va, ¿no? La inteligencia artificial, qué conocimientos tenían ya sobre los cuentos, sobre la estructura, sobre su diseño, su planificación, etc. La recuperación de aportaciones, por supuesto, era importante. Ahora, una vez aplicada ya la encuesta inicial, revisar qué observaciones teníamos y dónde estábamos parados en ese sentido. Para el momento 3, debía hacer la investigación y creación de borradores de esos cuentos, a la par junto con la visita al Museo Panteón de Belén. Posteriormente revisamos una clase de inteligencia artificial impartida por mí, por supuesto, a los estudiantes de sexto. Para el momento 5, la creación de cuentos de terror con inteligencia artificial. La 6 fue la edición en Canva, que estas herramientas tienen que ver con la creación de imágenes y de voces, de un avatar, ¿no? Que leyera este cuento, que le diera vida también a los cuentos. Y la 7 fue la pijamada literaria de terror, que la hicimos justamente el 31 de octubre del 2023. Y finalizamos con la evaluación y retroalimentación del proyecto. Este proyecto se desarrolló a través de estos pasos que nos llevaron a dimensionar la importancia de la inteligencia artificial, el dilema ético que implicaba, ¿no? Porque se los compartimos en su momento a algunos padres de familia, también de otros grupos, porque asistieron al cierre de proyectos, etcétera. Y esta generación de cuentos, de textos de manera muy rápida, en segundos, cuestión de segundos, ya la inteligencia artificial generaba
este tipo de cuentos y de textos de cualquier tipo, y eso implicaba también un meollo moral, ¿no? Ético. ¿Qué tan ético es que los estudiantes estén generando sus trabajos con inteligencia artificial, ¿no? La directora de la escuela también asistió, también vio este tipo de generación de cuentos. De hecho, generamos un cuento para ella. En ese momento ella dijo, bueno, a mí me gustaría tener un cuento porque la idea de trabajar con inteligencia artificial pues iba enfocada también al desarrollo de la creatividad. No nada más de que le dijéramos a ChatGPT, crea un cuento y listo, ya terminé yo, ¿no? Sino que hicimos borradores de cuentos, hicimos sobre todo un prompt, que son las indicaciones que se le dan a la inteligencia artificial. Ellos fueron los que lo diseñaron en equipos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, generaron ellos un prompt que decía, crea un cuento con los siguientes personajes. Ponían al personaje 1, ponían un nombre al personaje 1 y ponían características físicas y características eh, emocionales, cualidades de la persona, del personaje, para que la inteligencia artificial lo tuviera en cuenta. Por ejemplo, crea un cuento de terror con los siguientes personajes. Personaje 1 debe ser el personaje principal, ¿no? Es Carlos. Carlos se lo dicen a la inteligencia artificial, es un investigador de eventos paranormales y es muy temeroso a la vez, ¿no? Entonces ya la inteligencia artificial reconocía eso y generaba un cuento que girara en torno a él, ¿no? O agregaba más personajes, agregabas más contexto, le dabas, por ejemplo, información de dónde querías que se desarrollara el cuento, ¿no? Entonces, todo eso incluían los guiones. Así que para nada tendría que ser un dilema ético entre usarlo o no usarlo. Por el contrario, era una herramienta más que nos estaba proporcionando ya la tecnología actual eh, y no por eso debía ser despreciada, ¿no? Entonces, aquí les muestro algunas de las evidencias que tenemos de la visita al Panteón de Belén. Este panteón ya es convertido en un museo, pero hay muchas criptas a lo largo de estos pasillos largos, inmensos, ¿no? Estos arcos que le dan un misticismo específico, especial, junto con las columnas. De este lado tenemos una pequeña capilla al centro del panteón. Este sí fue un panteón de manera literal, hace muchísimos años en Guadalajara, en donde enterraban a personas ilustres de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí pueden encontrar tumbas, personajes famosos y demás, así que es una experiencia interesante para los estudiantes y para los adultos también, las madres de familia que nos acompañaron, nosotros como docentes también íbamos muy emocionados porque ahí se cuentan historias tales como la de Nachito, ¿no? Que es un niño que falleció, lo enterraron ahí. Aquí podemos ver una de las fotos representativas. Tenemos aquí una pequeña tumba, ¿no? Al centro y las personas suelen dejarle juguetes. No podemos pasar hasta allá. Hay una cadena que permite visualizarlo de lejos, pero ahí se le pueden depositar los juguetes y los encargados se los hacen llegar más tarde. O algunas monedas, ¿no? También varios de mis estudiantes llevaron un juguete específicamente para dejarlo ahí en esta tumba. Los ponen aquí los juguetes y cuenta la leyenda, entre otras cosas, que si hay un niño que se atreve a llevarse un juguete de Nachito, Nachito irá a reclamar su juguete, ¿no? Irá en la noche a buscar ese juguete a tu casa y entonces ese tipo de historias a los estudiantes los pone muy interesados y además les genera más creatividad, ¿no? Les genera más ideas de cómo pueden desarrollarse las historias de terror. Nada mejor para crear cuentos de terror que escuchándolos, ¿no? Escuchando leyendas, historias, cuentos de terror, de misterio, de suspenso. Quisiera que me comentaran en el chat si alguno de ustedes conoce este Panteón de Belén, si ha asistido o si no ha asistido, para tener una idea yo
de si hay gente que ha asistido o que lo ha escuchado tal vez, ¿no? Por lo pronto les muestro otra de las fotos. Aquí podemos apreciar más tumbas, ¿no? Aquí hay una tumba, por ejemplo, que también me pareció a mí muy especial por la arquitectura que tiene. Y además tenemos aquí otra lápida, las que están en la pared, y dice textualmente: aquí yacen los restos del señor don Manuel Cortés, que murió el día 2 de enero de 1870. Su esposa le dedica a su memoria, ¿no? Y tenemos aquí algunos de símbolos, ¿no? De Cronos, el paso de la vida y la muerte. Y me da gusto que al menos Joaquín dice: sí he ido, hay tours en la noche, en el Día de Muertos, sí, también hay tours por la noche. Nosotros fuimos de mañana, como Maestro, puede ser. quedan 2 minutos. Sí, gracias, maestra. Sí, entonces justamente teníamos aquí otra de las leyendas que vimos, que fue la del el vampiro, ¿no? Que existía en Guadalajara. Le clavaron una estaca y creció de esa estaca un árbol enorme. Aquí entonces tenemos ya la clase de inteligencia artificial, la herramienta que transformará la educación, ChatGPT. Lo revisamos, creamos ahí algunos cuentos en lo general, luego ya fuimos creando cuentos por equipo, los diseñamos en texto, los pasamos a procesador de texto en Word, y a la vez generamos imágenes. Por ejemplo, aquí en Canva, en contenido mágico, ustedes pueden encontrar herramientas con inteligencia artificial conectadas también con Dalí, por ejemplo, que es otra de las herramientas. Y aquí, por ejemplo, dimos una indicación: crea una imagen de terror de una niña sentada en medio de una habitación, y nos da algunas propuestas. Elegimos esta. Tenemos entonces la pijamada de terror, que fue, también decoramos ahí con algunos dibujos, etcétera. Se llevaron su pijama. Para estos días de calor suena increíble que tuvieran estos pijamas, pero bueno, en octubre no hacía tantísimo calor como ahora. Estábamos ahí escuchando ya los cuentos de todos los equipos. Aquí en la presentación está algo de los cuentos que diseñamos. Les voy a poner unos segundos nada más de la introducción para que puedan contemplar el avatar que hicimos que lee los cuentos. No se escucha el audio. Bien, lamentable. Bueno, les dejo igual el video. Y pasamos a la parte final ya: principales cambios observados. La creatividad, sin duda alguna, despegó con este tipo de cuentos de inteligencia artificial, con la visita al Panteón de Belén. Habilidades de escritura, por supuesto, que revisamos ya con mayor detalle. El uso de la inteligencia artificial, que ahora ellos usan para más tareas y más ejercicios. ChatGPT, Canva. Espacio de escucha también de los otros cuentos de los estudiantes. La pijamada de terror fue una experiencia memorable para la cápsula del tiempo, porque además hicimos otro proyecto en ese mes que se cerró el día 10 de octubre, que fue una cápsula del tiempo que inauguramos ese día y que estamos construyendo todos los días de este ciclo escolar, y que les llegará a ellos en 5 y 10 años. Van a recibir todas las fotos y experiencias de manera digital, ya que va a ser increíble cómo podernos reunir y todo. Ojalá que se pueda, pero si no se puede, con las herramientas de Google, que es Drive, guardamos ahí todos los recuerdos, las memorias de este ciclo escolar, y por medio del correo de Gmail programé que les llegue ese link en 5 años, el 2028, específicamente el 10 de octubre, y en 10 años, en el 2033, les llegarán nuevamente esos recuerdos que hemos atesorado y que hemos guardado ahí. Muchísimas fotos, videos de los proyectos realizados, entre ellos, por supuesto, la pijamada literaria de terror. Cierro ya con las recomendaciones para hacer uso de la estrategia. Primeramente, como docente debes aprender previamente a generar las indicaciones para la inteligencia artificial, también llamadas prompts, porque luego te genera cosas que no funcionan si no sabes generar indicaciones. Planificar los proyectos interdisciplinarios para abarcar varios contenidos y PDA que están relacionados. Y por último, es preferible abordar la inteligencia artificial primeramente desde lo grupal
tú con un proyector y que todos estén viendo lo que tú haces, después en pequeños equipos y por último, cada estudiante tendrá las habilidades para generar sus propuestas en lo individual. De esta manera, entonces, concluyo. Les agradezco su atención. Les dejo aquí mi Facebook. Me pueden encontrar como David Glés. Y les agradezco muchísimo los comentarios. Muchísimas gracias. Contrario, felicitaciones también, maestro David. Muchas gracias por Gracias. presentarnos toda esta serie de actividades que constituyeron tu práctica, que obviamente mezclaste la parte experiencial vivida del día a día y con la inteligencia artificial y la tecnología. Tenemos 10 minutos para que puedan hacer preguntas tanto al maestro como a la maestra Noemí. Les pido que levanten la mano si tienen alguna y les iré pasando. David, si puedes, por favor, quitar la pantalla para poder vernos las caras. Te agradezco. Gracias. Si tienen preguntas, directamente lo pueden hacer levantando la mano y abren su micrófono. Entonces, déjenme, les voy leyendo los comentarios, que son de felicitaciones. Ana Lourdes, por favor. Hola, buenas tardes. Pues agradecer obviamente a los maestros su excelente participación y obviamente que esto es únicamente ya el resultado, pero hay muchísimo trabajo previo. Yo quisiera preguntarles qué retos se plantearon o qué situaciones o imprevistos tuvieron al desarrollar sus proyectos. Gracias. Maestra Noemí, ¿quiere contestar primero y después el maestro David? Sí, gracias. Voy a contestar algo muy simple. Para mí no existe el no. O sea, padre de familia que me decía, ay, maestra, pero es que no, yo le daba un sí, 3 sí. Entonces, realmente, para mí la clave está en la planificación. Entonces, si tienen oportunidad de ver la planificación, se van a dar cuenta que ya la aplicación es disfrutable. Entonces, pues mi escuela no tiene internet, en mi escuela no hay cañón, en mi escuela no hay computadora dentro del aula, pero se puede, o sea, sí se puede. Entonces, realmente yo creo que la base es la planificación y la actitud. En mi caso, salvo su mejor opinión, yo siento que como docente tengo todo en contra. De pronto, cuando me aventuro a hacer este tipo de proyectos que salen de la rutina, siento que todo está en contra con las familias, por ejemplo, ¿no? También de que te dicen, es que así no coincido con la maestra Noemí. Con los estudiantes también de pronto suele ser algo complicado entre que lidias con la indisciplina común, ¿no? Que hay en los grupos, con los recursos, con que de pronto hay situaciones de los tiempos, ¿no? Los tiempos los siento en contra siempre. Luego hay suspensión de clases, algo sucede, ya tengo que tener las evidencias, ya tengo que tener el fin de proyecto y a mí todavía me quedan 3 o 4 sesiones por aplicar. Ese tipo de cosas son las que ocurren, pero bueno, se va adaptando y se va resolviendo conforme avanza el proyecto. Gracias. Manuel Carrillo levantó la mano. Por favor. Sí. Sí, bueno, también igual que todos reconocer el trabajo porque atreverse a compartir lo que hacemos en el día a día, pues no es algo sencillo, a visibilizar nuestras prácticas. A veces pensamos que lo que hacemos no es tan relevante, pero al ponerlo a disposición de los demás, creo que ahí es donde verdaderamente se empieza a crecer también profesionalmente. Entonces, reconocer el trabajo de los dos que participaron. Y bueno, les voy a hacer una pregunta. Mi función ahorita es supervisora, mi función es supervisora. Entonces, no sé qué tanto apoyo recibieron a veces de la dirección, de la supervisión de la escuela,
porque les da risa. A veces cuando presentamos este tipo de iniciativas, los primeros detractores son nuestros mismos compañeros, la misma dirección para los permisos, salir de las escuelas, a través de hacer algo diferente. Y creo que ese es el reto, ¿no? La transformación de la escuela o repensar la escuela, innovar la escuela, pues empieza primero con cada uno de nosotros. Pero también solo no podemos, necesitamos el apoyo de las autoridades. Yo soy partícipe de este tipo de iniciativas, por eso les comento, cuando un maestro tiene este tipo de ideas, de atreverse a modificar su práctica, yo lo aplaudo y lo apoyo, pero no sé si también ustedes en sus respectivas escuelas recibieron ese apoyo. También a la maestra que presentó lo de educación física, pues como que de pronto pensamos que la educación física nada más se concreta en las canchas, en los patios, y no, es que se puede trabajar temáticas desde la educación física, pues también a veces no estamos muy acostumbrados. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tanto apoyo recibieron de la dirección de la supervisión de la escuela? Pues yo primero. Yo, en muy particular opinión, yo siempre he creído que el apoyo viene de abajo hacia arriba. Es decir, si yo logro ganchar al alumno, el alumno va a ganchar al papá. Y si el papá se gancha, va a exigirle al director. Entonces, yo siempre tengo abajo de la manga un sí. Maestra, pero es que me dicen los papás que usted quiere pedir el celular. Sí, profesor. Sí. ¿Y los papás están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Y la maestra está de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, yo ya practiqué muchos años de arriba hacia abajo y no me funcionó. Entonces ahora lo hago al revés. Ahora voy de abajo hacia arriba y creo que me ha dado más resultado. El punto que usted marca, maestro, de ser maestra de educación física, es, yo creo que lejos de ser un contra, es a favor, porque el niño con el maestro de educación física se brinda. Se brinda cuando tú le dices, wow, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo nuevo. ¿Quién quiere trabajar en el aula? Les voy a enseñar a trabajar una aplicación por internet. Y entonces los niños se ganchan. Es una alternativa, o sea, yo siempre he creído que el desarrollo integral es todo. Dentro de la práctica pude ver situaciones emocionales, pude ver situaciones colaborativas, pude ver situaciones de ritmo de aprendizaje, que son herramientas para yo potencializar afuera. Entonces, yo siempre he dicho que me tocó una profesión en donde me pagan por hacer lo que me gusta y donde me divierto. O sea, realmente creo que la clave para mí ha sido esa, invertir, invertir. Ahora yo voy de abajo para arriba. En mi caso, en este proyecto, per se ya no hubo situaciones. De hecho, hasta hice 2 viajes en el mismo mes. Me aventuré a ir a las fiestas de octubre, que son una feria importante en la ciudad de Guadalajara. Y a la par, 2 semanas después, nos fuimos al Panteón de Belén. Ya no hubo restricciones en ese sentido porque yo desde hace años genero este tipo de proyectos que nos invitan a salir de las aulas. Nos hemos ido al cine, por ejemplo, bueno, fueron varios proyectos que estaba haciendo mi tesis doctoral, justamente proponiendo proyectos integradores previo a la nueva escuela mexicana, como tal la conocemos hoy, previo a los proyectos integradores, y varios proyectos de ellos yo los propuse, ¿no? Adoptar una planta, ya llevar una planta para cuidarla como si fuera uno de sus hijos, ¿no? En ese sentido, aprovechando proyectos de sexualidad humana, por ejemplo. Veíamos varios tipos de proyectos. El último proyecto era que los estudiantes construyeran un proyecto. Justamente ellos diseñaron algunos, al final ganó el de ir al cine y construir algún tipo de emprendurismo que les permitiera generar ingresos para pagar su boleto del cine, ¿no? Entonces nos fuimos al cine, nos fuimos a las fiestas de octubre, ya en este ciclo escolar. Nos hemos ido al Teatro de Gollado a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y todos esos son proyectos que hago yo con mi grupo, ¿no? Porque para llevarme a toda la escuela la verdad es que no me da el tiempo, pero son proyectos que yo ya le presento a la directora. La directora ya sabe, ya me conoce, ya me ve llegando con mi proyecto en mano y decirle, directora, hoy para este mes quiero yo hacer esto, ¿cómo ves, no? Entonces, ella ya sabe, entonces específicamente para este proyecto no me costó trabajo ya convencerla porque
previamente la ha convencido con otros proyectos. Se dificultó porque eran 2 en el mes. Entonces, para el proyecto, por ejemplo, del Teatro de Gollado, conseguí las entradas gratis, entonces no hubo mayor costo. En el transporte, conseguimos transporte, más bien transporte público, ¿no? Para disminuir el gasto y justamente implicar la mayoría de recursos para este proyecto del Panteón de Belén, que aquí sí nos fuimos con un camión, con más organización. Sí cuesta la entrada al Panteón de Belén, pero es mínima, alrededor de 30 pesos, algo así. Pagamos como otro boleto de 100 pesos para poder tomar fotos y demás, pero en realidad lo difícil fue empezar, ¿no? Con estos proyectos y decir a las autoridades, oye, quiero salir de la escuela, ¿no? Los padres de familia también ya acostumbrados a este tipo de ritmo de trabajo y viendo los frutos que hemos obtenido con otros proyectos, participaron ya de mejor manera, ¿no? Para este proyecto. Te agradezco la pregunta, maestro. Ciertamente es complicado en diferentes zonas, escuelas. Afortunadamente a mí me tocó coincidir con una directora y un supervisor que coinciden en ideas y voluntad conmigo, así que yo encantado de poder generar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Ya mismo nos vuelven o sea, ya mismo se cumple la hora. De todas formas, si en el chat quisieran poner algún otro comentario para la maestra Noemí o para el maestro David, los invito a hacerlo. Muchas gracias por sus preguntas. Y ya solo para cerrar, quisiera resaltar 3 cosas que, a pesar de los contextos diferentes, a pesar de las prácticas distintas, tienen en común los 2 proyectos, que ponen al estudiante como protagonista de su aprendizaje. Eso es súper importante. Parten como decía la maestra Noemí, enganchar al estudiante, engancharle desde los intereses, desde su conocimiento y generar estas nuevas formas de hacer dentro del aula. O sea, ir más allá del deber ser, porque sabemos que a veces es muy cansado, sabemos que a veces es así como, pues, y ya vienen más cosas, los cambios, pero sí felicitarles nuevamente por ir más allá de ese deber ser, ir más allá de lo que simplemente está marcado en el programa para que sus estudiantes realmente puedan ser, tengan este aprendizaje y tengan esta curiosidad por seguir aprendiendo. Entonces, muchas felicitaciones, maestra Noemí, muchas felicitaciones, maestro David, y gracias también por sus preguntas. No sé si alguien más quisiera poner algo en el chat, si quieren compartirles algo, pues bienvenidos mientras. Y quienes quieran ya pasar a la sala general, lo pueden hacer desde abajo del botoncito que dice a salir del cuarto. Muchas gracias. Y mientras no nos saquen, igual si quieren seguir conversando, pues bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Yo agradecerles nada más a las personas que me hicieron comentarios en el chat. Les agradezco muchísimo al maestro Joaquín, que me escribe también ahí su número. Maestro, ya tomé nota. Te escribo más tarde. Y un gusto coincidir, maestra Noemí, en este trayecto. Maestra Marta, les agradezco a todas y todos su atención. Seguimos en contacto para poder seguir compartiendo este tipo de proyectos. Qué honor, nuevamente lo repito, el estar aquí compartiendo esto de mi trabajo. Mis estudiantes les mandan saludos también, ¿eh? Yo les dije, oigan, vamos a presentar el proyecto que hicimos en octubre a maestros de distintos estados. Les agradecería que me comentaran de dónde son para también tener ese dato, no hacérselos llegar a mis estudiantes. También el decirles que nos vieron de Veracruz, estoy leyendo, de Quintana Roo. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Yo además brindar un saludo, buenas tardes, maestro David, excelente. Me encanta también trabajar con la tecnología, bastantísimo. Aquí usamos bastantes aplicaciones. Saludar desde luego a una gran persona que conozco, maestra de mí. Saludos desde Tampico también, aquí andamos. Muy padre sus enseñanzas. Tuve el placer de trabajar con ella. Y sí, lo que ella comenta siempre lo he implementado. La maestra Noemí no es la típica clase de educación física que llego, lo saco y saco un balón y patéenlo y se acabaron los 50 minutos y regresan.
Desde que ahora la conozco, la maestra Noemí siempre llegaba a clase, ponía su propósito de lo que iban a trabajar, cómo lo iban a hacer, el para qué, y siempre buscaba materiales del salón de donde pudiera, y los niños hasta con un pedazo de hoja, me acuerdo una vez hicieron una pelota con una hoja y con eso jugaron ellos felices. Así que Mimi, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Aquí te vuelvo a ver. Excelente, maestro David, maestro Noemí. Adelante, sigan así. Muchas Gracias, Joaquín, gracias. Me están pidiendo Compañero de que doctorado. me están pidiendo que los enviemos ya a la sala general. Entonces, gracias por su atención y su participación y pues los vemos allá, en la sala general. ¿Va?